Sí, Ok, ahora se ve la pantalla ya. ok, nosotros habíamos visto esta imagen de acá y esto es lo que uno intenta mantener en todo su protocolo, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, ¿qué problemas puede tener un alumno que empieza con protocolos no muy complejos de anestesia en pacientes dentro de todo, un ASA que no supere al ASA 3, ¿no? ASA 2, ASA 2 en promedio, ASA 3? Ok, uno va a comenzar a ver que los problemas que van a tener ustedes son, uno, insuficiente estado anestésico, ¿no? Nos da miedo, no hemos aprendido a utilizar los fármacos y entonces utilizamos dosis bajitas. Y vamos a ver entonces que el paciente no va a entrar dentro del protocolo anestésico. Dos, ¿cómo se llama? Vamos a acabar teniendo un inadecuado bloqueo analgésico. Ese es un punto tremendamente importante de valoración necesaria, de tranquilidad y evaluación necesaria. Parece mentira, mis queridos compañeritos, pero por algún motivo no le damos el valor al dolor que se merece, ¿no? Es tremendamente común que veamos profesionales, colegas, ¿sí? Que tienen a un paciente ligeramente inmóvil y que, vamos, ya sea de manera vegetativa o incluso hasta conscientemente está manifestando su dolor, pero el miedo a profundizar, el miedo a tener complicaciones, los lleva a no tener en cuenta el dolor y proceder con protocolos que son que pueden ser tremendamente dolorosos, este, de una manera inadecuada. Y tercero, cualquiera de las causas que hemos dicho los puede llevar, ¿cómo se llama? Ya sea la variación de la profundización, ya sea el exceso de una respuesta simpática vegetativa, los puede llevar a hipotensión. Si uno acaba viendo, vamos, en nuestra experiencia, cuál es la casuística, ¿cómo se llama? La mayor cantidad de complicaciones que vamos a tener, van a estar dentro de esas tres alternativas, ¿sí? Más o menos el 85 a 90% de las complicaciones que ustedes van a tener son ya sea por insuficiente estado anestésico, por insuficiente estado analgésico o por hipotensión durante la ejecución del protocolo. Nosotros habíamos dicho de que cuando uno habla de la profundización del estado anestésico, existe esto de acá que se llama el esquema de Guedel, ¿no? Guedel fue un médico, ¿cómo se llama?, del ejército, que se dio cuenta o comenzó a organizar en su cabeza qué cosa es lo que necesitaba para lograr un estado de anestesia. Se puso a pensar cómo enseñarle a sus alumnos cómo se iba desarrollando la anestésica, y él se da cuenta que un protocolo, o sea, que la inyección de drogas en los pacientes, ¿sí?, te generaba una secuencia de estadios. Vamos a ver, entonces, podríamos decir, la farmacodinamia de los protocolos te va a llevar alrededor de estos estadios, ¿no? Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. ¿Cómo se llama? Ellos decían en ese momento, estamos hablando alrededor de 1900, estadio 1, analgesia y pérdida de conciencia. ¿Por qué analgesia? Porque la gente pensaba que el hecho que no pueda gritar, que no pueda patear, era ya un estado de no sensación de dolor. Eso, lastimosamente, sigue dando vueltas hasta ahorita y no es así. Una persona ya con todo lo que hemos nosotros discutido en este curso, entendemos, sabemos que el dolor va a generar toda una respuesta fisiopatológica capaz de ser detectada por el anestesista, capaz de ser evaluada, reconocida, si sabemos cómo. Y esa respuesta va a ser vegetativa, pues, ¿no? Vegetativa, principalmente simpática. Luego entrábamos en un estadio 2 con una fase de delirio. Esa fase de delirio era importante en medicina humana porque una persona que perdía el control, que comenzaba a moverse de manera inadecuada, podía golpearte, podía patearte, podía morderte y amputarte un dedo, ¿no?
Entonces, uno de los porqués, desde Guedel comienza a utilizar drogas que relajen, que ceden al paciente, que luego eso ha derivado a la premedicación, ¿no? A las drogas tranquilizantes o sedantes que usamos en premedicación, es para hacer que esa fase de delirio sea muy chiquita, para hacer que no se note, para hacer que no sea un problema. Y luego él mismo decía anestesia quirúrgica, pues, ¿no? Ya, un plano en el cual yo puedo realizar cirugías de manera no complicada. En este plano quirúrgico, perdón, en este estadio quirúrgico, él reconocía 4 planos. En realidad, en este momento ahora que sumamos drogas analgésicas, yo estaría muy contento de estar en el primer plano, pero él decía que el segundo plano era el plano quirúrgico. Si uno sigue la depresión, ya, entonces vas a acabar teniendo un paciente que se profundiza, que entra al tercer plano, se profundiza un poco más, cuarto plano, cuando comienzas a tener depresión vulvar. En este momento ya debemos entender que la depresión vulvar te va a llevar pues ¿cómo se llama? Hipotensión, disminución de frecuencia cardíaca o ausencia de frecuencia cardíaca, ausencia de respiración. Entonces, por eso, el siguiente estadio era la muerte, ¿no? Entonces, si utilizamos este esquema clásico de Gödel, tú puedes decir, entonces, mira, ¿cuál es la complicación más común que pasa a un estudiante? No conocer bien las drogas y primero quedarse en el estadio 1, un paciente insuficientemente anestesiado, donde tú comienzas a hacer algún proceso y tienes respuestas inadecuadas. En ese estadio, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque voy a tener, ¿cómo se llama? Respuestas motoras, voy a tener respuestas vegetativas simpáticas. Habíamos dicho, ¿no? Acá no está ¿cómo se llama? Considerado, pero habíamos dicho el segundo punto más común o segunda complicación más común, dolor no controlado. Si tú tienes ¿cómo se llama? Que las aferencias nociceptivas están llegando hacia la corteza de una manera exacerbada, hacia el bulbo de una manera exacerbada, esa respuesta dolorosa puede asimilarse mucho a un estadio insuficiente de anestesia. Entonces, en algunos grupos hemos visto cómo uno tiene que ver cómo está el paciente sin estímulo. ¿Está relajado? ¿Está tranquilo? ¿Está en un grado de relajación? ¿Necesito anestesia o necesito analgesia? Si el estímulo vegetativo se aumenta y se descontrola solo cuando hay estímulos dolorosos, de repente no estás en un paciente que tenga un insuficiente grado de anestesia, sino un insuficiente grado de analgesia, ¿no? Eso hay que considerarlo en la cabeza. Ya les había dicho yo, ¿cómo se llama? Y lo hemos dicho varias veces, ¿no? Dentro de las drogas analgésicas en nuestro Perú, dentro de las alternativas analgésicas, tenemos, pues claro, los opioides, por supuesto, tenemos los bloqueos regionales, sí, por supuesto. Cada vez que uno pueda colocar un bloqueo regional que pueda ayudar en el protocolo analgésico, vamos a ayudar tremendamente a todo el protocolo anestésico y al desarrollo de la cirugía, ¿no? Si yo bloqueo la sensibilidad en un punto, vamos, ese paciente va a poder ser manejado sin necesidad de una profundización marcada anestésica. La tercera complicación, habíamos dicho, ¿no? Hipotensión. Generalmente esa hipotensión la vamos a tener porque hemos colocado drogas, porque nuestro protocolo ha utilizado múltiples, ¿cómo se llama? Fármacos quizás que se han potenciado y que nos están llevando hacia profundizar el estadio 3, hacia el segundo, tercer, cuarto plano y de repente choque o muerte, ¿no? Esto de acá es algo bastante más complejo. Ahorita voy a decirles cómo hacemos para tratar hipotensiones, pero ¿cómo se llama? Cuando uno utiliza drogas que son colocadas por vía endovenosas a bolos, a dosis completas, la reversión de esas complicaciones puede ser muy compleja. Por ahí, si estamos utilizando un goteo continuo de fentanilo en un paciente y determinamos una hipotensión, se hace un poquito más sencillo porque tú vas a poder repasar las alternativas que ya hemos dicho, ¿no? Aumentar fluidoterapia,
suspender la infusión de fentanilo, ¿no? Fíjense que en este momento ya tiene que estar bien clarito, ¿no? Yo tengo que tener la vía de infusión de fentanilo separada de la vía de fluidoterapia. No puedo pensar que las dos van a ir juntas, porque si tengo un estado de hipotensión, lo primero que voy a hacer es querer aumentar el ingreso de fluidos, pero suspender el ingreso del opioide. Y eso, si los dos están mezclados en una sola cosa, va a ser imposible, ¿no? Cuando comenzamos a tener esta profundización anestésica, uno puede comenzar a ver que hay diferentes alternativas, pero uno puede intentar utilizar agonistas parciales del propio sistema vegetativo, ¿no? Cuando uno tiene este estadio 3, tercer plano, cuarto plano, indirectamente se asocia directamente a una dominancia vagal, ¿no? A una dominancia, ya sea por el fármaco, etcétera, a una dominancia de respuesta vegetativa, pero al opuesto que lo que estamos viendo, una dominancia vagal. Entonces, muchas veces la secuencia de tratamiento es intentar una respuesta contraria, directamente contraria. Si tengo una hipotensión, si tengo una disminución, una bradicardia, entonces vamos, esos son estímulos que se asocian con la respuesta vagal. La alternativa va a ser intentar buscar una respuesta directamente opuesta, pero selectiva, ¿no? Ya lo hemos dicho varias veces también, es muy común que lo primero que nos salga sea, voy a utilizar adrenalina, ¿no? Pero la adrenalina es un agonista potente de los receptores adrenérgicos y lo que vamos a tener es una respuesta en toda su magnitud, con aumento de frecuencia cardíaca, con vasoconstricción en algunos lados, etcétera. Y entonces eso puede ser realmente hasta complicado, ¿no? La indicación de la adrenalina es cada vez más limitada, más chiquita, ¿no? Shock anafiláctico, parada cardíaca, ya hemos definido latidos menores a 20, se determinan como parada cardíaca. Lo que yo voy a buscar en un paciente que tiene, por ejemplo, una hipotensión es una respuesta sí simpática, sí, ¿cómo se llama?, de vasoconstricción periférica quizás, pero que no altere mucho la frecuencia cardíaca, la respuesta de contracción, de tal manera que me permita aumentar la presión arterial, pero sin aumentar la fatiga, la necesidad cardíaca, que nos podría llevar a la muerte. ¿Hay alguna pregunta? No veo la pantalla, colegas, ayúdenme. Hizo un sonidito esta cosa. Han escrito en el chat dopamina. Una alternativa es dopamina. Estás ¿Perdón? mencionando. En referencia a lo que estás mencionando, ¿no? Claro. Una Fármaco. alternativa, por supuesto, es dopamina. ¿Cómo se llama? ¿Quién lo escribió? Para preguntarle, ¿cómo la usaría? Luz Verónica Chipana Caquia. ¿Qué dices, Verónica? ¿Cómo la usarías? ¿Por qué dopamina y cómo la usarías? Buenos días, doctora. Bueno, Justo el doctor Aguilar también nos había explicado eso y yo estaba buscando y decía que tenía efectos ionotrópicos y cronotrópicos positivos y no tiene mucha dominancia, no es a diferencia de las catecolaminas como la adrenalina, ¿ah? no genera ¿cómo se me fue la palabra? ¿Qué cosa? Ubica tu palabra, a ver. No genera aquí. Por los tipos de receptores que tiene, estaba viendo que eran receptores beta 1. La dopamina también tiene aparte otros receptores en las células, en la vasculatura eferente también de, de la irrigación para la parte renal. Y decía que al menos la forma en cómo el mecanismo de acción de la dopamina no, no estimula demasiado a la frecuencia, a la elevación de la frecuencia cardíaca, a diferencia de la adrenalina. Ya, ok, perfecto.
Y entonces, ¿cómo genera el aumento de la presión arterial? Con aumento de la frecuencia, al aumento de la frecuencia cardíaca. No, pues, si me estás diciendo que no, si yo buscara aumentar la frecuencia cardíaca, utilizo adrenalina. Lo que tú me has dicho está correcto. Tú me has dicho, tiene un efecto, pero no es un efecto demasiado grande. Ok, ahí estoy de acuerdo. Y entonces, ¿dónde es su efecto? ¿Cómo así genera aumento de la presión arterial? ¿Eh? Sería la vasculatura, los receptores en la vasculatura periférica. ¿Qué cosa hace? Disminuye la luz de la vasculatura periférica para aumentar la La presión, vasoconstricción. vasoconstricción. Sí, eso es. Ustedes de fisiología tienen que acordarse, por fisiología ustedes tienen que acordarse, no sé por qué pasó esto. Un ratito, a ver, por fisiología ustedes tienen que acordarse, ¿no? Yo puedo variar la presión arterial alterando el volumen circulante. Ah, sí, claro. Por eso, una de las primeras cosas que yo hago es aumentar el flujo de líquido que ingresa hacia el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Nosotros habíamos dicho que cuando tenemos una hipotensión marcada, cuando tenemos shock, uno utiliza dosis de shock, ¿no? Aumenta mucho el volumen que ingresa al vaso sanguíneo, ¿sí? Ok. También podemos variar la frecuencia, perdón, la presión arterial variando la frecuencia cardíaca. Pero si yo aumento mucho la frecuencia cardíaca, lo que estoy haciendo es pedirle a la célula cardíaca que aumente su metabolismo, que aumente su necesidad de oxígeno. Y si tengo una hipotensión marcada y tengo un paciente que tiene compromiso cardíaco de algún grado, puedo acabar teniendo que esa célula no le va a alcanzar ni para perfundirse a sí misma. Entonces, no es un interés directo el buscar un aumento muy marcado de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ese no es el objetivo para tratar la hipotensión en estos pacientes. También por fisiología deben recordar que la otra forma de variar la presión arterial es variando la respuesta vascular periférica. Ah, qué interesante. Ahí sí, la dopamina varía la respuesta vascular periférica al generar vasoconstricción periférica. Y entonces, ah, qué interesante. Por eso te decía yo, fíjate, estás utilizando un agonista selectivo, bastante selectivo, de la respuesta simpática. ¿Ok? No estoy utilizando una droga que tenga un efecto sobre todos los receptores de igual manera como la adrenalina. Estoy buscando que me dé una respuesta selectiva, ¿no? Eso es. ¿Sí? ¿Se entiende? Estoy totalmente. Sí se entiende, doctor. Sí, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, eso es. Epa, una vez más, ¿no? Cuando uno, esto de acá, ya hay que entenderlo. Acá te han puesto estadio 1, estadio 2, estadio 3, que es el área quirúrgica, y estadio 4, ¿no? En el estadio, la porción 1, tú tienes, vamos, todo un poquito elevado, pero más o menos dentro de lo aceptable. En el estadio 2, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo es? El delirio se acompaña de una respuesta vegetativa simpática exacerbada, ¿no? La respiración se hace muy marcada y irregular. Un ratito, putero. La respiración se hace irregular, muy marcada, tanto torácica como abdominal. Tienes dilatación de pupilas, ¿no? Tienes reflejos aumentados, reflejo corneal aumentado, laringotraqueal aumentado, interdigital aumentado. Esto de acá es una respuesta vegetativa simpática exacerbada, que yo no quiero ver. Esta respuesta vegetativa simpática exacerbada se daba, por ejemplo, cuando tú utilizabas una droga anestésica tipo pentobarbital, tipo alotano, tipo agentes inhalatorios, ¿sí? Solos. Ah, qué interesante. Un dato perfecto de Gödel fue que si tú utilizabas drogas de premedicación tipo sedantes, tipo tranquilizantes, esta fase 2 se hacía imperceptible, ¿sí? Desaparecía.
Por eso ahora en nuestra premedicación nosotros utilizamos drogas que van a potenciar el efecto de los fármacos anestésicos, porque yo no quiero ver esta exacerbación. Pero esta exacerbación del grado 2, esto que estamos viendo acá, lo podríamos tener en cualquier momento de nuestro protocolo anestésico como respuesta ya no a la insuficiente profundidad, sino a un estímulo doloroso no controlado, ¿sí? Por ejemplo, para que me entiendan, ¿no? Tú vas a ver que, vamos, la etapa 2 del estadio 3, tú acabas teniendo la respiración torácica se normaliza, la respiración abdominal se normaliza, la pupila disminuye su tamaño, ¿cómo se llama? Tenemos una rotación ventromedial del globo ocular, habíamos dicho, los reflejos disminuyen, ¿ok? Este de acá podría ser un estadio aparentemente adecuado. Pero si yo no tengo analgesia, cuando el paciente comience a ser sometido a la incisión, a la tracción, voy a tener esta respuesta vegetativa simpática. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Le falta un anestésico? No, le estás teniendo una respuesta a dolor. Tú puedes acabar diciendo, ya, ponle más anestésico, pero vamos, vas a tener que utilizar una droga bastante más marcada, no vas a lograr, no es directamente la forma en la que se debe hacer y entras en el peligro de llevarlo a estados de profundización muy marcados que puedan llevarte incluso a la muerte, ¿sí? Cuando uno realiza su protocolo anestésico, ok, uno es meterlo al plano anestésico de una manera más o menos adecuada. Dos, fijarte si puede, ¿cómo se llama?, tolerar los eventos dolorosos, ¿no? Los eventos dolorosos que va a tener esta respuesta vegetativa se puede tener en diferentes momentos de manera muy similar por dolor, ¿ok? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguna duda? Sí se entiende, doctor. Perfecto. Tú eres la única que está en clase chuchera. Muchas gracias. Eso es lo que hacemos nosotros cuando vemos las hojas de monitorización anestésica, ¿no? Uno ve acá premedicación. Mira, utilizaron midazolam, utilizaron fentanilo, ¿ok? Aquí este anestesista utilizó ketamina a 0.5 miligramos por kilogramo. Él está utilizando acá, él no está buscando la inducción por ketamina, él está buscando ¿cómo se llama? El componente de ayudar a la no sensibilización central. Su droga de inducción, propofol, ustedes han visto en algunas de las exposiciones que hay una potenciación bien bonita, bien interesante entre ketamina y propofol. Usar esta dosis de ketamina chiquitita potencia la dosis de propofol, entonces vamos, el ingreso parece ser mejor, ¿no? Y después va a seguir seguramente con la droga de analgesia. Y tú comienzas a ver, este es un acercamiento, ¿sí? Vamos a fijarnos, heart rate, de acá, ¿cómo se llama? La frecuencia cardíaca, el puntito redondo negro, ¿sí? Y fíjense cómo él tiene al inicio, está cercano a 80, a los 5 minutos, vamos, baja un poquito menos de 70, ahí tú comienzas a ver una disminución y seguramente ahí comienza a fijarse ¿cómo se llama? Y uno podría decir, oye, ¿por qué bajó? Estaré teniendo una profundización o algo así, y fíjense que él al inicio, como droga de inducción, como mantenimiento, está usando isoflorano, y al inicio utilizó una dosis de 1.8, una dosis un poquito más grande que nosotros habíamos dicho que era para inducir al estado de isoflorano, para ganarle al cuerpo y meter el evento anestésico de isoflorano, y él reconoce esta bajada y ¿qué cosa hace? Lo baja un poquito, 1.6, y eso le permite, vamos, meterlo dentro de un esquema ¿cómo se llama?, que se mantiene a través del tiempo, ¿no? Fíjense, es una variante muy chiquita, entre 70 y 80, ¿ok? Lo ideal, habíamos dicho nosotros, mantenerlo con una línea directa, pero vamos, esta variante está bien. Lo que no debería pasar es que tú veas 80, 70, si yo no hago nada, esto de acá comienza a irse abajo, comienza a clavarse, ¿sí?
y de repente por aquí podrías tener la muerte, ¿sí? Mucha gente te va a decir, oye, sí, el perro estaba bien y de pronto se murió. De pronto, no. 10, 20, 25 minutos antes estuvo gritándote, ¿sí? Que comenzó a tener una respuesta vagal y exacerbada, que se estaba profundizando, ¿sí? Esta es la necesidad, la importancia de tener, ¿cómo se llama?, un registro visual de las características o de los valores fisiológicos del paciente, ¿no? Él está tomando acá, me parece, presión, sí, presión sistólica, presión diastólica, la presión media, ¿ok? Ustedes que no tienen monitores, ¿ok? Sería interesante la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, respuesta a reflejos, posición del globo ocular, ¿sí? Es en el caso de los conejos, relajación de la mandíbula. Yo les había dicho que un punto interesante en el conejo es ver qué tan relajada está la mandíbula, si les permite mover, aperturar sin problemas, el paciente está en un plano anestésico bastante adecuado. Después está viendo, ¿no? ¿Cómo se llama? La saturación parcial de oxígeno, la temperatura. La temperatura en los pacientes siempre va a tender a disminuir, ¿ya? Pero entonces uno tiene que mantenerla dentro de los valores aceptables. Menos de 35 nunca debería estar, ¿no? En realidad, 36, 36,5 es lo máximo que debería bajar. Em, Eso es, entonces vamos, esto es lo que uno intenta hacer, ¿no? La monitorización, nosotros habíamos dicho desde un arranque al inicio, el anestesista no es el jeringuista que simplemente pone ketamina o midazolam, ketamina o propofol cuando le dicen. El anestesista tiene que ir evaluando el estado de su paciente para ver cómo va respondiendo y para poder, primero, detectar complicaciones. Acá el colega detectó una complicación rapidita. Segundo, hacer alguna maniobra, intentar hacer algún tipo de maniobra. Y tercero, ver la recuperación, ¿sí? Eso es lo que hace el anestesista. Si esto de acá, ¿cómo se llama? Se hubiese acompañado, fíjense que bajó la frecuencia cardíaca, bajó la presión diastólica, bajó la presión sistólica, bajó la presión media, ahí te está diciendo, fíjate, ¿no? Se te está, no está en un valor de hipotensión, pero vamos, podría irse, no está en una bradicardia marcada, pero podría irse. Entonces, vamos, en ese momento, cuando tú detectas esa alteración, es que comienzas a realizar el salvataje, las maniobras de recuperación, ¿no? Una de las primeras cosas que uno hace, apertura la vía de suero, ya lo hemos dicho. Segundo, en este caso, disminuyó la concentración del agente inhalatorio acá lo he puesto por cada 10 minutos, para 10 minutos después de la inducción con propofol, vamos, el efecto propofol ha disminuido bastante, entonces él está confiando en que todo esto se da por la concentración inhalatoria de la gente, ¿no? Igual, eso uno lo va ganando poco a poquito con práctica, pero vamos, uno va viendo qué cosa o sea, qué maniobras puede hacer, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguna duda? Sí, doctor, está claro. Gracias. Nosotros hemos dicho, ¿no? Vamos, el estadio 1, si yo utilizo las drogas con dosis muy chiquititas, no me doy cuenta, voy a tener un paciente que aparentemente no responde, pero que está demasiado superficial. Hay liberación de adrenalina, taquicardia, vamos, reflejos normales. Ese no es un paciente para ingresar a un estado de anestesia equilibrado, ¿sí? El estadio 2, lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando tú bloqueas la corteza, los centros subcorticales comienzan a responder y tienes llanto, o sea, vocalización, agresión, mordida, etcétera, incoordinación motora, tos, vómito, hiperreflexia. Esto de acá, esto de acá se controla muy fácilmente con la adición de cualquier droga tranquilizante o sedante, ¿sí? El estadio 3 habíamos dicho, ya, este es mi estadio de cirugía, acá quiero estar. Hay pérdida de conciencia, depresión progresiva,
Y si yo sumo un analgésico, yo me puedo quedar en el primer plano, ¿sí? Se normalizó la respiración, hay una miosis con respuesta a la luz, yo les había dicho, ¿no? ¿Cómo sé yo si yo tengo este paciente de acá, en este estadio de aquí, tengo una pupila más o menos dilatada, y acá en el estadio 4, en la fase 4 del estadio 3 o en el estadio 4, tengo pupilas dilatadas? Yo no me debo guiar solamente por un evento dilatación de pupila, pero ¿cuál va a ser la diferencia de esta pupila versus esta pupila? La diferencia va a ser que en un estado ¿cómo se llama? Respuesta vegetativa simpática, en un estado no muy deprimido de anestesia, esta pupila es reactiva a la luz. Esta de acá no, le puedes poner un tren delante y no va a responder, ¿sí? ¿Cómo se llama? Si yo tengo una pupila dilatada, la ilumino y no tengo el reflejo pupilar, ¿sí? Que debe ser bilateral de la misma forma, entonces, no, tenemos un serio problema. Ya está. ¿Cómo se llama? En el estadio 3, habíamos dicho, ¿no? La depresión, este es mi estado de cirugía ideal, ojalá. Luego comienzas a tener miosis, centralización del globo ocular. Si pusieron atropina midriasis, ya no se utiliza. Esto de acá era una consideración que se tenía antes, porque antes yo les había dicho, todo se atropinizaba, todo paciente recibía atropina, ahora ya no. Los estímulos dolorosos pueden producir liberación de catecolaminas. Fíjate que en la visualización de ese señor de Guedel, te decía, oye, mira, los estímulos dolorosos pueden producir liberación de catecolaminas y eso me da una respuesta simpática que me hace parecer al estadio 2, miércoles. Entonces, él, ¿cómo lo resolvía en ese momento? Él no tenía otra, profundizaba mucho más al paciente, pero eso llevaba a errores, llevaba a muerte. Entonces, ahora está clarito. Una cosa es depresión anestésica para poder relajar, manejar, no tener al paciente consciente, etcétera. Y otra cosa es la estabilización de las respuestas vegetativas por analgesia, ¿sí? Todo eso, por eso ahora, vamos, la construcción de un protocolo anestésico, ¿sí? Tiene esas tres patas que les habíamos dicho, ¿no? Analgesia, depresión del sistema nervioso central, relajación muscular y todo eso con una pata más que es protección del sistema nervioso central. Si yo voy profundizando al paciente, reflejos ausentes, pupila en posición central, esta pupila ya no responde. Este es el plano, te decía él, más indicado para la exploración torácica y abdominal que generaba dolor marcado en el humano abdominal craneal. Jugaba con fuego, ¿no? Se acercaba mucho a los planos de problema. En estadio 3, el plano 4, respiración apenas diafragmática, casi no se veía, parálisis intercostal, acidosis respiratoria. ¿Por qué? Primero que nada, porque disminuía mucho la frecuencia respiratoria. Segundo, porque los músculos no tenían la expansión que uno tenía, que debería tener para movilizar el volumen, como tidal, el volumen minuto, etcétera. Inicio de cianosis por apnea, miércoles, y si no hacíamos nada, el paciente, disculpe, el paciente se moría, ¿sí? Esto de acá lo puse porque es necesario entender, ¿no? Tú tienes como terapia ¿cómo se llama? Pacientes eh, hipotensos, diferentes maniobras, ¿sí? Diferentes drogas en el mundo civilizado que tienen, ¿cómo se llama? Los veterinarios pueden comprar diferentes drogas. Tú tienes dopamina, se usa muy poquitito, dobutamina, existen varias otras drogas que se pueden utilizar. En nuestro Perú todavía utilizamos, y desde mi punto de vista con bastante buenos resultados, la dopamina. ¿Qué tenemos que saber de la dopamina? La dopamina tiene diferentes tipos de receptores. La dopamina es una catecolamina, sí, claro que sí, está dentro del árbol de catecolaminas y tiene sus propios receptores, ¿sí? Vamos a ver, es una familia de 5 receptores. Tienes receptores posinápticos, mira, eso es prodespolarización, pues, ¿no? La dopamina envía un evento y se da una despolarización, pero también tiene receptores, autorreceptores, ¿sí?
que bloquean la liberación de más dopamina. Ah, qué interesante. Mire, entonces esto se parece a un receptor alfa 2, ¿no? Cuando hemos hablado del sistema simpático, se parece a un receptor alfa 2. Ah, qué interesante. Entonces tiene una población de receptores prodespolarizantes y una población de receptores, ¿cómo se llama? Pro-hiperpolarizantes. Ah, eso es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a buscar, colegas, compañeros, efectos de la dopamina ahorita en Google, van a ver que la dopamina puede utilizarse como diurético, ¿sí? Como una sustancia que va a generar la pérdida de agua, la formación de orina, ¿sí? Y también puede usarse como hipertensivo, como una sustancia que va a evitar la pérdida de agua en la orina, ¿ok? Este, ¿Cómo se llama? Y va a aumentar la presión arterial. ¿Cómo se come eso? Ah, se come, o sea, se entiende, entendiendo que existen dos poblaciones y que esas dos poblaciones también están en el sistema, fuera del cerebro. Acá tenemos la idea o la imagen en las neuronas, pero también están fuera del cerebro. Y entonces, vamos a sumarle un concepto más, esos receptores tienen una sensibilidad a la dopamina diferente, una potencia diferente. Ahí está mejor, potencia diferente. Entonces, si tú das dopamina a una dosis pequeña, el resultado va a ser un efecto que va a producir formación de orina, vasodilatación, disminución de la presión arterial. Y si das una dopamina a una dosis un poquito mayor, lo que vas a tener son los efectos totalmente contrarios. ¿Por qué? Porque a una dosis mayor, esos otros receptores que no eran tan potentes, que no tenían tanta afinidad, logran el contacto con la dopamina y sus efectos son más notorios. Entonces, qué interesante, a dosis chiquita, vasodilatación, formación de orina. A dosis grande, ¿sí? No tan grande, a dosis mayor, vasoconstricción, aumento de presión arterial, disminución de la formación de orina. ¿Y por qué les digo esto? Porque lastimosamente es recontra común que digamos, ¿no? ¿Cuánto es la dosis hipertensiva para lograr hipertensión de la dopamina? Alrededor de 10 microgramos. Entonces tú acabas diciendo, ya, ok, tengo que utilizar 10 microgramos. Pero ¿qué pasa con los estudiantes jóvenes o con los anestesistas que no la tienen clara y que le tienen miedo a los fármacos? Acaban diciendo, ¿qué tal? No, mejor, como ya falta poco, usa solamente 5 microgramos. Y si usas 5 microgramos, estimulas a los otros receptores, a los que son potentes, pero son inhibidores. Entonces, lo que vas a tener es formación de orina, es disminución de la presión arterial, muerte del paciente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí, doctor. Tú acabas teniendo entonces, si yo quiero que el paciente orine, yo puedo utilizar dopamina alrededor de 5 microgramos. Pero si yo quiero que el paciente no orine, que tengas una vasoconstricción y que tengas un aumento de presión arterial, alrededor de 10 microgramos. ¿Sí? Parece magia negra, parece, ¿cómo se llama? Algo mágico, místico, misterioso, pero en realidad es así. Tú vas a tener dentro de los receptores dopaminérgicos, están la gran familia de 1, la gran familia de 2, parece a los receptores alfa 1 y beta, o alfa y beta, ¿no? Y luego se dieron cuenta, fíjate tú, esta familia de alfa 1 activan la enzima de Nilsi-Clasa, de 1, de 5. Y estos la inhiben, estos son hiperpolarizantes, el otro es despolarizante. Qué interesante, la misma molécula depende a dónde se una, puedes tener vasodilatación o puedes tener vasoconstricción. ¿Y qué cosa se observa? Estos, ¿sí? Son potentes, o sea, tienen más afinidad por el receptor, lo cual, vamos, claro, pues acá, de aquí es muy potente, recibe uno, ya, ya está, ya di la respuesta, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Estos de acá te dan efectos notorios, pero necesitan una dosis un poquito más. Entonces, si yo pongo 5 microgramos, voy a tener estos efectos.
¿sí? Inhibición de la adenosiclasa, vasodilatación, etcétera. Pero si yo pongo 10, ahí voy a forzar estos de acá y estos son más notorios. Entonces, ¿a qué logro? Vasoconstricción, hipertensión, o sea, aumento de presión arterial por vasoconstricción periférica, ¿sí? Así es como se debe entender la dopamina. Entonces, cuando yo la use, debo usarla a su dosis. Por favor, nada de que, ya falta poquito, ponle la mitacita nomás, ¿sí? Porque eso les va a traer problemas, eso va a hacer que muera su paciente. Acá vamos, ¿no? Hay diferentes receptores, van a tener diferentes, ¿cómo se llama? Respuestas en diferentes tejidos. Fíjense que corazón D4 desconocida, hay mucho. Acá no hay que decir, ay, ¿por qué no se conoce? No, hay que maravillarse con cómo está hecho el cuerpo, todavía no se sabe pues, cómo responde. Ok, entonces, dudas, preguntas, comentarios, murmuraciones, ¿qué tenemos que decir? Como hemos dicho, ¿no? Hasta ahorita, no sé qué pasó, ¿estoy todavía? ¿Me ven? Sí estoy, ¿no? Gracias, pensé que nos habíamos ido. ¿A qué le tienen que apuntar ustedes, no? Primero que nada, ya, conocer las drogas, saber cómo interactúan, qué es lo que yo busco en mi protocolo anestésico. La mayor complicación que afronta un estudiante que recién está comenzando, que ustedes lo han vivido y lo han visto en el salón, es la dificultad para llegar a un plano anestésico, o sea, mantener a un paciente muy superficial. Uno se tiene que ir acostumbrando a la droga, al efecto de la droga, a ver cómo llevarlo a un plano. Una vez que lo lleven al plano, van a tener una siguiente posibilidad, que es la insuficiente analgesia. Por favor, ahí hay que estar muy relajaditos y darse cuenta, ¿no? Si uno comienza, desde que ¿cómo se llama? El médico comienza a colocar las pinzas de campo o comienza a hacer tracciones de los miembros, ahí te vas dando cuenta si el paciente tiene o no un suficiente aporte analgésico. Lo que hay que hacer es ver, evaluar, ¿cómo se llama? Si hay respuestas vegetativas exacerbadas. Si las hay, un segundo, no haces nada, le dices al cirujano, déjame meterlo al plano analgésico. Una vez que estamos en el plano analgésico, la tercera posibilidad es que tengas un estado de depresión o un estado de profundización que te lleve a la hipotensión. Hipotensión que todos ustedes deben asociar, ¿no? Entre paréntesis, shock. No quiero llegar al shock para nada. Nosotros hemos hablado que el shock tiene diferentes etapas, entonces mi objetivo es reconocerlo muy tempranito, iniciar terapia ¿cómo se llama?, de tratamiento rapidito y evaluar la salida de ese estado rapidito, ¿sí? De esa manera tú vas a tener, ¿cómo se llama?, mayor posibilidad de tener un paciente, adecuado durante todo el proceso, ¿no? Yo les he dicho, me parece varias veces, al final, un anestesista lo que hace es pilotear, monitorizar un paciente vegetativo, un paciente que te va hablando con su sistema vegetativo, ¿no? No quiero un paciente con respuestas exacerbadas simpáticas, ya sea por disminución de la profundidad anestésica o por insuficiente bloqueo analgésico, y no quiero un paciente con una respuesta vegetativa parasimpática exacerbada por una profundización anestésica demasiado grande, ¿no? Muchas veces, por eso, se hace bastante más agradable el uso de anestesia inhalatoria como principal droga de mantenimiento, ¿no? Porque si tú tuvieras una profundización del estado anestésico, tú puedes mover los porcentajes de anestésico inhalatorio inhalado por el paciente, variarlos y entonces lograr una superficialización mucho más rápida. Si tú tuvieras ese estado de profundización por drogas colocadas vía endovenosa, tipo barbitúricos, ketamina, etcétera, ketamina es poco probable, pero vamos, si se puede. Vamos, el tiempo necesario para que el paciente se recupere es mucho, mucho mayor. En cambio, con anestesia inhalatoria el tiempo es mucho menor, no es mucho más sencillo.
Ya está, eso es lo que yo tenía para decirles, mis queridos colegas. Eso es a lo que tienen que prepararse, eso es lo que les va a pasar. Cuéntenme un poquito qué dudas, preguntas, comentarios, murmuraciones. Doctor, disculpe una consulta. En, Sí, en cuanto al, en cuanto a lo último que mencionó sobre el uso de la dopamina, en sí. base a su experiencia, ¿usted ha visto que hay una variabilidad marcada en la cantidad de concentración que se usa en el caso de un gato, un perro, y si hay, aparte, hay variabilidad en cuanto a la edad, a la eficacia de la dopamina? Qué interesante tu pregunta, ¿por qué? ¿Qué has leído? Sí, estaba justo buscando, pero una cosa es la literatura, en práctica no lo he visto, entonces me da curiosidad saber si es que, si en verdad lo que dice la literatura de que dependiendo de la maduración de los receptores o dependiendo, en el caso de gato y perro nos decía que los perros, el gato tiene menor sensibilidad para ciertos receptores de dopamina, a diferencia, entonces los efectos que se podrían esperar a una determinada concentración es diferente. Entonces, no sé en la práctica cómo es, porque no he visto el uso de la dopamina en práctica. Qué interesante, colega. En realidad, en mi experiencia, tanto perro como gato, ¿cómo se llama? La respuesta con la dopamina es bastante adecuada, ¿sí? Como parte de un protocolo, no te basas solamente en eso, ¿no? Que si yo tengo un paciente hipotenso, ¿qué cosa es lo primero que hago? El agente inhalatorio lo bajo. Al mismo momento hablo la vía de fluidoterapia. Yo sé que puedo llegar, si es perro, 80, 90 ml por kilo, si es gato, 60, 70, depende de donde lo lean. Pero vamos, voy a aumentar mucho el nivel de fluidoterapia. Ustedes ¿cómo se llama? En su práctica, yo creo que muchos han visto lo rápido que eso aumenta la presión arterial, ¿no? Entonces, qué interesante, estoy aumentando volumen, estoy disminuyendo ¿cómo se llama? La concentración de fármaco depresor que estaba utilizando. Y entonces la dopamina acaba siendo parte de un protocolo, ¿no? No es no es lo único que voy a utilizar, es parte de. Y entonces, tú sabes, tú vas a leer, ¿no? Tú puedes utilizar la dopamina a partir de 10 microgramos, 15 microgramos, incluso hay algunos que te dicen hasta 20 microgramos. Si yo no tuviera respuesta inicial a los 10, sé que puedo aumentar el 50% más o hasta doblar el goteo, ¿no? Esa es la forma en la que lo utilizo, en la que se utiliza. ¿Sí? Gracias, doctor. De nada, compañerita, gracias a ti por leer, oye, qué bárbaro. Este, ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, murmuración? No, Dime. ¿cuándo atropina? ¿Cuándo eh, dopamina y cuándo glutamina en todo caso? Para que la gente se quede con un tip así más concreto. Cuando atropina, cuando lo único que tú quieres es variar la frecuencia cardíaca. Cuando tú tienes presión arterial más o menos adecuada, pero estás viendo una secuencia de disminución de frecuencia cardíaca que no te va gustando, ¿no? El paciente tiene una presión más o menos adecuada, pero comienzas a tener, entró con 80, perro gato estoy hablando, ¿eh? 80, y después a los 5 o 10 minutos está en 70, y a los 5 o 10 minutos está en 65, pero la presión hasta ahorita la tengo bien. Si yo tengo la presión adecuada, entonces tengo una perfusión tisular adecuada, está recibiendo oxígeno. Y entonces ahí puedo decirle al corazón, oye, elévate un poquito, ¿no? La atropina, al ser ¿cómo se llama? Antagonista competitivo, ¿no? De la acetilcolina en los receptores estos muscarínicos, lo que va a lograr es que el estímulo vago no se note en el corazón. Entonces permite que el estímulo simpático normal tenga una elevación, pero que es una elevación no descarada, pues, ¿no? No se va a ir de 65 a 300, ¿no? Entonces, vamos, se va a ir de nuevo a 80, 90, por ahí, ¿ok? Entonces, ese es el momento en el cual yo uso dopamina. Perdón, dopamina no, atropina.
Dopamina, dobutamina, eso es bien interesante. En el mundo civilizado, te voy a ser totalmente sincero, la dopamina cada vez se usa menos, ¿no? Cada vez se usa menos. La dobutamina es un fármaco que te aumenta la capacidad de contracción cardíaca, te aumenta la presión arterial, pero sin sacrificar del todo la propia perfusión renal. Entonces, pucha, en humanos esa es una diferencia brutal. En perros, cuando tú lees, oye, los resultados son parecidos, ¿ya? Si tú le preguntas a los latinoamericanos, vamos a decir, los resultados son muy parecidos, no tenemos dobutamina en grandes cantidades, entonces usamos dopamina, ¿sí? Esa es la respuesta. Si pudiéramos evaluar, de repente seleccionar libremente, también utilizaríamos un poco más de dobutamina. Aquí en Perú, lastimosamente, no sé si se hayan dado cuenta los alumnos, pero dependemos de lo que se compra para medicina humana, para los hospitales, dependemos de lugares tipo Emancipación, ¿no? Y entonces lo que hay es dopamina. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, murmuración? ¿No? Entonces ya está, yo creo que nos quedamos ahí, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.